Si le pongo un título al mensaje en esta mañana, es entre la negligencia y la diligencia. Entre la negligencia y la diligencia. De mi época de estudiante de escuela y colegio e instituto, tengo buenos y malos recuerdos. Y uno de esos malos recuerdos es cuando yo llegaba a casa, yo tenía otros planes, yo tenía ya el organigrama de mi fin de semana. Y el viernes a última hora la profesora dice, saquen sus apuntes, le voy a dar tareas para el fin de semana. Era verano, no quería ir a la playa, al fútbol, a cualquier sitio. Tareas. ¿A cuánto le suena la palabra tareas? ¿Has terminado la tarea antes de venir? ¿Sí? Tareas. Y yo llegaba a casa y claro, uno llega los viernes y tira los útiles ahí, se pone su chándal y la zapatilla para salir y dice la mamá, ¿dónde vas? ¿Y a jugar? ¿No tienes tarea? No. A ver. Y bueno, le digo, sí tengo, pero un poquito. Lo haré después. ¿Cuántos han hecho eso últimamente? Muchos vivimos el cristianismo hoy en día al estilo colegial, dejando de hacer tareas que sabemos que tenemos y debemos hacerlas, tomando los apuntes solo para pasar el momento de apuro, solo para pasar el examen. Porque esto es lo que pasa en la época de estudiante, por lo menos pasaba mucho antes y veo que ahora en algunas personas se olvidan de que tienen que estudiar. Llegó el momento del examen, dice, ¿no vienes a la iglesia? No, pastor, estuve hasta las 4 de la mañana estudiando. Sí, no, es que no estudié, tengo 4 materias y tengo que estudiar. Nos cuesta esa disciplina de llegar a casa, hacer tareas y estudiar por lo menos media horita, 40 minutos todos los días. No, ¿para qué? Si no tengo examen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para qué, pastor, si no tengo examen? Y entonces vivimos, eso lo trasladamos al campo espiritual, vivimos el cristianismo así. Y esto no es una buena señal para nuestra identidad. No fuimos llamados nosotros, centro familiar, no fuimos llamados nosotros para hacer las cosas a medias o solo por cumplir el compromiso. No es el propósito. Nuestro Dios nos ha hecho a nosotros de una manera perfecta y quiere que hagamos las cosas de una manera excelente y estamos llamados y capacitados para por lo menos intentar hacer las cosas lo mejor posible. Mejor o peor que algunos, pero no mediocre. ¿Sí? Usted puede hacer su tarea mejor o peor que algunos, pero no lo haga de manera mediocre, porque eso le va a traer consecuencias. Ahora, ¿cómo hago entonces, pastor, para hacer esto bien? Tenemos un aliado para hacer las cosas bien, de una manera eficiente. Tenemos un aliado y es el Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído hablar del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, es un amigo, es un aliado, es un compañero. ¿Sí o no? Es el que construye nuestro matrimonio cuando nos aliamos a Él. Es el que construye la iglesia. Tenemos un aliado, Él sabe cómo le gustan las cosas a Dios, Él conoce cómo hay que hacerlas. Y a veces lo que nos falta, o muchas veces el problema que enfrentamos es que no tenemos un compañerismo con el Espíritu Santo. Debemos, centro familiar, debemos aprender, esto no tiene edad ni, ya pastor, yo soy muy joven, muy niño. Debemos aprender a tratar al Espíritu Santo como una persona. Hablar con Él para ir a comprar el pan, para buscar un parking, para ir a una entrevista. Espíritu Santo, te estoy esperando un cliente. Prepara su corazón, porque si cabe
Si tengo oportunidad, yo le voy a hablar de tu amor. Y esas conversaciones normales, como si fuera que lo llevas con un compañero de trabajo, pues hacen o fundamentan el compañerismo con el Espíritu Santo. No tenemos compañerismo, y esa es una de las razones por la cual muchas veces realizamos tareas de manera mediocre. Yo creo que me acompaña Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Efesios capítulo 15, versículo 15 al 20. Vamos a leerlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días como son malos. Y el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. El 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero desglosar esto y entrar en el tema, si nos da el tiempo. Si no, pues lo podemos desarrollar otro día, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que esta primera parte fundamentemos bien. La palabra dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra diligencia significa hacer bien las cosas, esforzarse en hacerlas bien. Incluso significa molestarse a sí mismo. Salir de tu comodidad, que yo salga de mi comodidad, eso me hace diligente. Molestarme a mí mismo. ¿Sabe que la diligencia, el querer ser diligente, es el mejor aliado contra la pereza? ¿Cuántos conocen a la amiga pereza? Proverbios 21, 25, lo voy a leer esto es importante. Proverbios 21, 25. Hablando de doña pereza. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso, ¿qué le hace? Le mata. Le mata porque sus manos no quieren. Hay una versión que siempre soy partidario de ver las versiones de la Biblia, porque algunas nos aclaran cosas, nos ayudan. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, por mucho que desee el perezoso, acabará en la ruina, porque no quiere trabajar. Recibí un mensaje que decía, es un chiste, pero me reí y decía, pastor, ¿usted no sabe si los perezosos tenemos que ir al cielo también o nos vienen a buscar? Digo, quizás ese momento tenemos que renunciar, porque si no, no va. No, como decía el doctor Chapaquín, es que quiero evitar la fatiga. ¿Qué es la diligencia? Es molestarse a sí mismo, esforzarse. Esa es la diligencia. Es el aliado contra la pereza. Ahora, no andar con diligencia, según el versículo que acabamos de leer en Efesios, no andar con diligencia, es decir, haciendo las cosas de manera mediocre, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en el matrimonio, en el estudio, no haciendo las cosas con diligencia, ¿verdad, Steven? No haciendo las cosas con diligencia, ¿sí? Porque le hablo a algo que él es futbolista y lo tiene que hacer bien, ¿sí? Aún en la iglesia también, en la batería, en todo sitio. No haciendo las cosas con diligencia, la palabra dice, me lleva a ser un necio. ¿A cuántos les gustaría que le llamen necio? A nadie. A mí no me gustaría. Pero perezoso a veces lo admitimos. ¿Eres un perezoso? Sí, pero es que me da pereza. ¿Te levantaste ahora? No. Tenía todas las ganas, pero la pereza. Saliste a caminar, cuidas tu cuerpo. ¿No te vas al gimnasio? No, pastor, yo no tengo plata para ir al gimnasio. No, eso es para los ricos. ¿Te levantas a la mañana, sales a caminar? No, ¿y quién duerme por mí?
Pero no hacer las cosas con diligencia nos lleva a ser necios. Ahora, el versículo que leímos en Efesios 5:15 al 20, dice que el no hacer las cosas con diligencia, que nos lleva a ser necio, desemboca a que no estoy aprovechando bien el tiempo y los días son, ¿cómo son los días? Malos. No estoy aprovechando bien el tiempo. Hay algo que yo lo dije un día, creo que fue en un cumpleaños aquí predicando. Hay algo que a todos se nos da por igual. Usted sea rico, pobre, gordo, flaco, viejo, joven, ¿sí? Niño, adolescente. A todos se nos da 24 horas al día. Nadie tiene 25. ¿Cuántos tienen 24 horas y media para vivirla? Ninguno. Todos tenemos 24, sí o sí, ¿verdad? 24 nos entregó. ¿Qué hacemos en esas 24 horas? Es la responsabilidad de cada uno. Y ahí aprendí algo. Adriano, ¿cuántos años tienes tú? 46 años. 46 años tiene Adriano. Sí, él dice. ¿Sí? Daniel, ¿cuántos años tienes tú? 16 años tienes Dani. ¿Sí? Carlos, ¿cuántos años tienes? 55. ¿Y tú? 38. Sí, ahora atiéndame bien lo que le voy a enseñar. 46, 38, 55, 16. ¿Son los que tenemos o los que ya no tenemos? ¿Verdad que sí? Son los que ya no tenemos. Dice la Biblia en el libro de los Salmos número 90 que los fuertes viven 75 años, los robustos alcanzan 80 años. ¿Cuánto te queda? Esto no es chiste. ¿Cuánto te queda? ¿Cuántos años tienes? 45. O 45 son los que ya no tienes. Esos son los que ya no tienes. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y usted aprovecha bien el tiempo, yo aprovecho el tiempo, usted no aprovecha, yo no aprovecho, los días no van a cambiar, van a seguir siendo malos. Pastor, es que hay tiempo. ¿Quién te dijo? Es que soy joven. No, los años que consumiste son los que precisamente ya no los tienes. Los días son malos. Ahora no vaya por ahí con los amigos preguntando ¿cuántos años ya no tienes? Los días son malos y no van a cambiar, seguirán siendo malos. Soy yo el que tengo que cambiar mi perspectiva, mi visión de las cosas y saber vivir en medio de este día que no es bueno y aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ser diligente es parte de eso. Pero pastor, es que yo ahora mismo no puedo abandonar ese pecadito, porque si yo abandono ese pecadito me voy a la quiebra. Pero si sigo con ese pecadito me voy al infierno. No, pero Dios me va a perdonar, Dios me ama. Y a veces nos equivocamos grande. Y yo estoy como pastor para advertirme primero a mí mismo de lo que Dios me enseña y luego pasárselo a usted. La Biblia dice, no seáis insensatos. La insensatez es actuar sin pensar. Gente que viaja, que compra, que vende, que vuelve, sin consultar a Dios. Porque algunos te presentan una bendición. Pastor, mira, ya tengo el billete, tremenda bendición, voy a visitarla. En serio, ¿y cómo conseguiste? No me lo dieron a crédito, pero y la deuda que tienes de 3.000 euros, no, eso lo pago después. Y la otra de 2.000 lo pago después. Y esta nueva de 5.000 lo pagaré después. Y vamos, volvemos, viajamos, entramos, salimos. Porque Efesios 15, 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El problema es que a veces en nuestra insensatez creemos que es la voluntad de Dios casarme con este, con aquella, ponerme de novio, con aquel, con aquella, porque Dios me abrió las puertas. Yo soy partidario a creer
atiéndame bien, no me malinterprete. Si no me entiende, pregúntame de nuevo después. Pero yo soy partidario a creer que cuando uno es bendito, está en Cristo, las puertas están abiertas y usted y yo tenemos que saber escoger. Porque yo tengo la posibilidad de trabajar como comercial en una empresa. Viene el supervisor general a hablar conmigo, me dice: Julio, te conocemos, tú eres un comercial bueno, te ofrecemos este dinero, 2.500 euros, solo tienes que mentir un poquitito aquí y hacernos una factura aquí y aquí y aquí, y todos los meses cash, 2.500. No van a descuidar tu iglesia, ¿no? Ay, Señor, me pone esa bendición. ¿Quién te regala dinero hoy en día? Pero te pones o me pongo la soga al cuello. No seáis insensatos. La insensatez es actuar sin pensar. El insensato entonces es aquel que compra, que vende, que viaja, que viene. No vino a la iglesia. No viniste a la iglesia el domingo. No, pastor, Dios me regaló una bendición. ¿Sí? Sí, es que conseguimos un coche y nos fuimos de paseo a tal parte. Y fue, y uno se entera luego que ocurren. Yo no digo que no vaya, siempre trato de ser cuidadoso en esto. Y los líderes son los que me escuchan más de estas cosas. Se acerca el verano y de repente familias que no vienen y tienen compromiso con la iglesia. Compromiso digo cuando tiene actividades que hacer, no cuando viene a sentarse a escuchar la palabra. La iglesia trabaja organizadamente con servidores, el grupo de alabanza, el grupo de danza, de líderes. De repente un grupo de liderazgo no viene. Y lo que ha pasado es que queríamos aprovechar el día. Estaba tan bonito y como solo tenemos un domingo, o sea, le tienes que robar a Dios su día para regalártelo tú. Y los líderes somos, los que están conmigo, me han escuchado 20 veces, me van a volver a escuchar seguramente otras 20. Tenemos que hacer un plan. Usted tiene derecho a unas vacaciones, pero póngase una fecha y no cuando le caiga bien, porque eso se llama desorden. Póngase, pastor, yo en agosto, en julio, en junio, en octubre, donde sea, 22 días no vengo a la iglesia porque me quiero tomar unos días con mi familia. Yo le aplaudo, le doy un abrazo y oro por usted, porque esa es la forma correcta. Tómese unos días, organícese. La familia le hace falta un tiempo. No estamos para vivir en la iglesia siempre. No estamos para eso. Pero a veces, por insensato, tomamos decisiones. Centro familiar, yo tengo que hacer una pregunta. Me pregunto y le pregunto a usted: ¿quiere Dios que usted esté aquí? Lo vuelvo a preguntar. ¿Quiere Dios que usted esté aquí? ¿O quiere Dios que usted ya regrese a su país? ¿Le dejé en usted? Y pastor, ¿y cómo hay que saber? Y vamos a echar las cartas después ahora. Las cartas de Pablo a Timoteo, a Efesios, a Filipenses, cuando dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovecha bien el tiempo. Si no aprovechas bien el tiempo aquí, tampoco lo vas a aprovechar bien allá. Tenemos que preguntarnos: ¿Dios quiere que esté aquí? Si es la voluntad de Dios que yo esté aquí, debo aprovechar el tiempo, porque de lo contrario, los días que ya son malos me van a ahogar. Pero yo creí, o usted no sabe, yo no le voy a comprometer a usted, pero yo sé, y usted sabe, que hay personas que vinieron por un año y llevan 7 y no han hecho ni lo uno ni lo otro, porque no han aprovechado bien el tiempo. Por eso a veces, antes de decidir mal o actuar mal y buscar culpables, sería bueno preguntarle a Dios, y Dios siempre le va a contestar. Una cosa es que yo no quiera oír lo que Dios me tiene.
¿Y cómo lo hago? El pasaje da algunas pautas sencillas pero prácticas. Efesios. Seguimos en Efesios 5:15. Arrancamos y el versículo 18. Algunas pautas sencillas. Estoy introduciendo en el mensaje. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, y quiero parafrasear esto, decirle, prefiere al Espíritu Santo antes que al vino. ¿Prefieres al Espíritu Santo antes que la cerveza? ¿Prefieres al Espíritu Santo antes que al café? ¿Incluso a los paraguayos antes que al mate? Porque si no hay mate, los paraguayos no oran. Si no hay café, los colombianos no oran. ¿Prefiere al Espíritu Santo antes que el vicio? Hay pastores que yo, si no tomo el mate, no tomo el café, me duele la cabeza. Yo me he encontrado con la persona que dice, ay, me duele la cabeza. Le digo, ¿qué ha pasado? Es que no he tomado café hoy. ¿Has orado? No, tampoco, pero eso no pasa nada. El café. Ayúdeme a predicar, díganle al vecino, te están hablando, parece. ¿Preferimos al Espíritu Santo antes que el Face? Me metí en offside con los jóvenes. ¿Preferimos al Espíritu Santo antes que el WhatsApp? ¿Qué es lo primero que miras cuando te levantas de la cama? Nos tenemos que corregir, porque si no vamos a seguir siendo negligentes. Son cositas sencillas, quizá no hay una profundidad teológica, pero son cositas sencillas. Como aquel amigo que me dijo, pastor, mi problema es que yo no duermo. ¿Sí? No, me dice, yo no duermo. Yo puedo estar hasta las 6 de la mañana viendo una película, no me da sueño. Le digo, prueba a leer la Biblia. Y lo probó, me dice, alcancé 15 minutos y me dormí. No, eso es verídico. Eso es verídico. En primer lugar, prefiere al Espíritu Santo antes que el teléfono, que el WhatsApp, que el Face, que la televisión, que el ordenador, que el café. Me llama la atención cuando dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. Porque cuando usted toma vino y se le sube la marea, usted hace cosas que no son naturales. Y la gente se le ríe. Cuando usted hace cosas bajo la embriaguez del Espíritu Santo, va a hacer también cosas no naturales y la gente se le va a burlar. Yo tengo experiencias con amigos jóvenes que fueron expulsados de su casa. Yo tuve que acoger a mi casa a un muchacho de 17 años que vino a la iglesia. El Señor en una de esas reuniones le tocó, le marcó, le dijo a su padre, papá, yo soy evangélico ahora. Era lo único que me faltaba. Fuera de aquí, le sacó todo a la calle. Y luego el muchacho hablando conmigo me dice, yo no entiendo. Es que yo llegaba a casa a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, borracho. Un olor a alcohol y se levantaban ellos a abrirme la puerta y me llevaban a la cama. Y al día siguiente me preguntaban, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿qué quieres tomar? Me dice, pero cuando yo llegué a las 11 de la iglesia, me dijeron, estas no son horas de venir a la casa. Suele pasar, ¿sí o no? Suele pasar. En segundo lugar, el versículo nos da otra pauta. Primero, preferir al Espíritu Santo. Diga, tengo que preferir al Espíritu Santo como amigo. Luego el versículo 29 dice,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Cómo hay que hablar? Salmos, himnos. Ay, Señor. Lo segundo es corregir nuestro vocabulario. ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo sea nuestro compañero si Él no habla los vocabularios que nosotros hablamos? ¿Cómo seguimos utilizando vocabularios que el Espíritu Santo nunca los usaría? ¿Cómo es posible que en la iglesia levantemos las manos y adoremos y al salir de allí es que este hijo de fulano, es que, jo, y este a, y e, y... Me tienes que entender, es que yo soy nervioso. No, lo que tú eres, vives una dualidad de cristianismo. Cuando te conviene, levantas las manos y dices gloria a Dios, y cuando tú te quieres dar rienda suelta, usas todo el depósito que Satanás puso en ti. Lo tenemos que corregir. Proverbios 12:14, hay algo que me interesa. Proverbios 12:14. Aquí le voy a dar una palabrita a algunos que están descontentos, disconformes. Proverbios 12:14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. O sea, te pagan por la obra de tus manos, pero eso no te sacia si sigues maldiciendo a tu jefe. Eso no te sacia si sigues hablando mal de tus compañeros de trabajo y sigues diciendo, pero es que aquí nunca va a cambiar el gobierno y esto, es que los chorizos, esto de los gobernantes y esto, hijo de su madre y papá. Pero tú vas a trabajar y a fin de mes quiere que se te pague y quiere que te rinda el dinero. No te alcanza, no te llega, estás disconforme porque con la boca estás hablando una cosa y con la mano haces otra. El hombre va a ser saciado de bien del fruto de su boca. ¿Cuántos quieren vivir saciados? Dígame amén. Porque estar saciado es estar contento, pleno, en plenitud. Por eso algunos no se sacian con la mujer que tienen, porque la primera que le toca habla mal de la esposa. Algunos no se sacian del esposo que tienen, porque lo primero que hacen es hablar mal. Algunos no se sacian de los padres que tienen, porque cada vez que hay una ronda de amigos hablan mal de sus padres. Entonces tu boca o te traiciona o te levanta. Corrijamos nuestro vocabulario. Y en tercer lugar dice, sea agradecido siempre, dando gracias a Dios por todo. Yo creo que la expresión correcta es, dar gracias a Dios en todo. ¿Se acuerdan de esa palabra? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, no se trata de ir por la calle y tropezarse con una piedra y romperse el dedo y decir, ay Señor, gracias por esta piedra, te bendigo por esta piedra. No se trata de eso. Porque el dolor está ahí, ay Señor, ay. Tenía un amigo que estamos caminando por la calle, no, esto es verídico. Íbamos por la calle y de repente sale un perro y casi nos muerde. Son perros malhumorados que están en la calle. Íbamos con el amigo pastor y se pone el pastor y dice, perro inmundo. No, en serio, se te van a secar los dientes. Dice, ángel de Satanás que quiere morder a un siervo de Dios. Y claro, los vecinos dicen, ¿qué hacen? Está reprendiendo al perro. Por lo visto que el perro no entendió y casi le muerde. Igual. No se trata de dar gracias por ese perro. Señor, te bendigo por este perro. No, dar gracias en todo. En medio del problema, Dios tiene que encontrar gratitud en nuestro corazón. En medio de la tormenta tiene que haber gratitud. Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto. No me gusta, pero te bendigo. Porque algo bueno va a salir de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Algo bueno va a salir de aquí. Sea agradecido siempre. Agradecido siempre. Haciendo la tarea, concluyo con esto. El primero es
tenemos un aliado. Y el segundo punto es, adentro del punto general, haciendo la tarea. El aliado que tenemos y la diligencia que se nos pide en la Biblia es para hacer las tareas. No es para tener un buen pasar solamente. No como el estudiante que llega a casa y dice, salgo un rato y la tarea para luego. No. Ahora, ¿qué tareas? Es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, responder hoy. ¿Qué tareas tengo pendiente? ¿Para qué se me exige tanto? ¿Para qué la diligencia? ¿Para qué el consagrar mi vocabulario? ¿Para qué ser agradecido? ¿Tiene algún sentido especial? Y aquí voy a algo lindo. Cuando el Espíritu Santo cae sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ¿se acuerdan? Dice que el Señor se le apareció por 40 días con pruebas indubitables a más de 500 personas. Y les dijo, id a Jerusalén y no salgáis de allí antes de que seáis investidos de poder, porque va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Fueron, subieron al aposento alto y oraron. El Espíritu Santo cae en Pentecostés. La palabra Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Jesucristo muere en la Pascua. 50 días después viene el Espíritu Santo. 40 días Él camina con ellos y esos 10 días son de oración, ayuno, clamor, esperando la promesa del Padre. Al 10º día ya solo estaban 120, ya no 500. Había menguado, quizá alguno tenía que hacer cosas, se fue, un montón de cosas. Bueno, al final de eso, ¿qué fue lo que pasa? Reciben los 120, estaban orando en el aposento. La palabra dice que se escucha como un estruendo. Yo no sé cómo es un estruendo donde el Espíritu Santo viene como un viento recio. Aquí por lo menos no lo he oído, en mi tierra sí. Cuando de repente el cielo se pone negro y en mi tierra por lo menos dice, uy, es poniente. Es un cielo negro, un cielo amenazante que todavía no hay ni viento, hay una brisa caliente y de repente eso quita techos, se va. Dice que como un estruendo bajó el Espíritu Santo, algo sobrenatural ocurre y empiezan a hablar en otras lenguas. Los judíos que habían venido de otras culturas y otras lenguas se sorprenden y argumentan todo que están borrachos. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2 y vamos terminando en breve. Hechos capítulo 2, por favor, vamos a leer 4 versículos seguramente. Hechos capítulo 2, versículo 6. Hechos 2, 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y el 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigilia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son los que vienen a creer con los judíos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué les oyen hablar? ¿Qué les oyen hablar? Y el versículo 13, mire lo que dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Muy bien, aquí está la visitación del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Quiero que me atienda estos últimos 5 o 7 minutos. En primer lugar, la primera tarea es salir del aposento. La palabra dice de que el Espíritu Santo vino ¿dónde? En el aposento alto. Pero cuando la multitud les oye hablar a ellos ya no están ahí arriba, están ahí en la calle. Cuando ellos hablan en lenguas ahí arriba, ahí están glorificando a Dios, pero bajan a la calle y hay una multitud y dicen, ¿pero qué está pasando? Por eso dicen, ¿qué es esto? Cuando usted ve la historia dice, ¿qué es esto?
En el capítulo 1 nos dice, estaban en el aposento alto. El capítulo 2 dice, el pueblo se sorprendió. Lo primero es salir del lugar cómodo. Y esto es lo que cuesta. Por eso le decía, diligencia, corrige el vocabulario, ten al Espíritu Santo como compañero y muchas otras cosas. Habla con tu amigo con salmos, con cánticos. Eso es hablar palabra que edifica, sencillamente. Es que yo, pastor, no me sé los salmos. No va a ir a saludarle al hermano y decirle, buenos días, Jehová mi pastor, nada me faltará. No, no es eso lo que está diciendo. Está hablando de palabras que edifican. Lo primero es salir del lugar cómodo, salir del aposento. La iglesia, este templo, es un lugar muy confortable para los cultos de los domingos, para alabar, para adorar. ¿A cuánto les gusta venir aquí y adorar en conjunto con los hermanos? Una adoración colectiva. Recién estábamos adorando con Ayrton, nos llevó a la presencia de Dios sin escala, ¿verdad? Y había gente ahí hablando en lengua, levantando las manos. ¡Ah! Pero eso es para aquí. Eso es cómodo para aquí. Eso ahí afuera usted no lo puede hacer. Usted no vaya a pararse en la calle. Lo que yo sentí en la iglesia, Señor, ahora. Y al estar aquí, viene la policía, vamos allá. ¿Sí o no? Buscar a Dios es importante, pero salir del lugar cómodo es la primera tarea que se nos encomienda. ¿Cuántos dicen amén? Nos preparamos para eso. Esta semana que pasó, se abrieron 5 nuevas casas en células de hogar. 5 nuevos líderes trabajando. La escuela de líderes es para eso. Los encuentros de sanidad interior son para eso, para salir del lugar cómodo. Esto es importante. ¿Por qué planeamos mudarnos si nos vamos a quedar nosotros? No, queremos algo más amplio para llenarlo. ¿Por qué? Entonces, en segundo lugar, habla el lenguaje de la gente. Lo digo de nuevo. Habla el lenguaje de la gente, porque a mí me gusta esto. Dice, ¿qué recibieron cuando estaban en el aposento alto? El bautismo. ¿Y qué comenzaron a hacer? Hablar en lenguas. Pero cuando bajaron de la calle, los judíos de la diáspora, los que quedaron de la expansión, cuando Israel estaba bajo la subyugación de los persas, de los medos, pues había judíos que se habían casado porque se quedaron allí. Pero cada año venían a Jerusalén a adorar. Y algunos se quedaron a vivir allí. Entonces dicen, pero si yo esa lengua lo conozco. Yo en Egipto nací, soy judío, pero nací allá. Y mira esto, está hablando en mi lengua. O sea, hablar el lenguaje de la gente. Esta lengua que ellos recibieron allí no es el lenguaje angelical que usted y yo hablamos en la iglesia, que también nos habla la Biblia. Porque si usted sale en la calle y empieza a hablar en lenguas que normalmente conoce, a lo mejor no le van a entender. Pero si usted habla, qué bonito sería que Dios llenara esta mañana su iglesia y hubiera gente que hablara en inglés, en alemán, en coreano, en árabe. ¿Cuántos creen que eso sería posible? Yo lo he visto un día. Me llama el pastor, me dice, ven aquí, te voy a mostrar algo. Me dice, escucha. Y le dice al hermano, ora en coreano. Y empezó el hermano. No entendía nada. Y vino otra coreana que le tradujo. Dice, ¿qué está diciendo? Gloria a Dios por llenarme, alabo su nombre, exalto su nombre por este día. Todo, y así estaban hablando ellos. Habla el lenguaje de la gente. Por si usted va a invitar a la gente y dice, mira, el domingo estuvimos en la reunión y yo te quiero invitar el domingo al culto. ¿Sí? ¿Y culto qué es? Bueno, nuestra reunión, es como la misa. No, nosotros misa no tenemos. Nosotros tenemos culto. Ahí, pero ¿y qué se habla en el culto? En una sola reunión Dios te va a limpiar de la impiedad que tienes. La sangre del Cordero te va a limpiar. ¿Quién le va a entender? No, estos hablan de sangre, de iniquidad, de impiedad. No, a mí ese rollo, a mí me dijo un hombre un día, a mí ese rollo de la sangre del Cordero no me va.
Voy a decir algo y espero no ofender a nadie. Yo he participado en varias misas, varias, por invitaciones o para bautizos de amigos nuestros. He participado en varias misas, incluso en sepelios. He llegado a la conclusión de que mucha gente no va a la iglesia católica. Se define católico pero no practicante porque no entiende lo que el cura está diciendo. Está el cura ahí hablando, dice el cuarto misterio. No tengo ni idea, cuarto misterio. Usted y yo tenemos que hablar el lenguaje de la gente. Simplemente decirle, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios te quiere? No, pero a mí me dijo un hombre un día, ¿tú crees que Dios me llegaría a perdonar? No hay pecado tan grande que Dios no perdone. No hay. Centro familiar. El versículo 11 de Hechos 2 dice, todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios hizo. Cuando usted habla de lo que Dios hizo por su familia, por usted, por su vida, hay algo especial. Hay algo especial. Hechos capítulo 3, versículo 8 a 10. ¿Vienen los músicos, por favor? Hechos capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Lo tienen? Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hay cositas que ocurren cuando usted tiene al Espíritu Santo como compañero. Cuando usted habla en el lenguaje del Espíritu, no estoy hablando, quiero ser claro en esto, no estoy hablando de que usted está entre un amigo que por primera vez le va a escuchar y usted le predica el Evangelio son las buenas nuevas, usted le habla de Dios y se me permite orar por usted, ¿cómo no? Ore por mí que estoy en problema, usted ora. Señor, gracias por esta amiga, por escuchar tu mensaje. Dice, ¿qué ha pasado? Entró en trance. Estoy hablando que hablemos el lenguaje de esa persona que nos va a oír. Cuando usted habla el lenguaje que la gente puede entender, van a ocurrir 4 cosas. Escúcheme, van a ocurrir 4 cosas. Van a haber personas confusas, van a haber personas asombradas, maravilladas y gente que se burla. Porque dice que cuando ellos empezaron a hablar de eso que hablamos antes, salmos, cánticos, himnos espirituales, cuando usted empieza a decir ¿qué tal el trabajo? Gracias a Dios, gracias a Dios. Tú no decías eso antes. Sí, pero estoy entendiendo que Dios me da la vida para seguir cada día. Te volviste un religioso. No. Me volví un hijo de Dios. Me volví una hija de Dios. Cuando usted habla ese lenguaje, va a haber gente asombrada. Va a haber gente que se maravilla del cambio que ocurre. Pero también va a haber gente que se burla. Otros se burlaban diciendo, están llenos de monstruos, están borrachos. Le lavaron el coco. Le lavaron el cerebro. Cuando usted se anime a poner en su negocio músicas cristianas, va a haber gente que va a decir, otro fanático, le lavaron el cerebro. Cuando usted se anime a decir, yo ahí no voy porque yo soy hijo de Dios. ¿Y quién te enseñó? No, he leído la Biblia. Cuando usted empiece a hablar, este cojo dice que estaba a la puerta de la iglesia pidiendo limosna. Y vienen Pedro y Juan a la hora de la oración y ellos, deme algo, pidiendo limosna, como los que encontramos en la puerta del supermercado, del banco. Y le dice, Pedro, mírame, tome de la mano y le exige que le mire. Cuando le mira le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate.
Este hombre se levantó y dice que entró con ellos al templo como saltando y alabando a Dios. O sea, si estaba escúcheme, si estaba en la puerta del templo, es porque era un cristiano, no estaría allí. Un impío, uno que no cree en Dios, va a estar en la puerta de un supermercado, va a estar en la puerta del banco, va a estar en el estadio, donde sea, haya más gente, pero en la puerta de la iglesia. Pero cuando Dios le toca, dice que él entra saltando y dando gloria a Dios. Y los que le vieron, dice, se asombraron. ¿Este no es el mendigo? Sí, es el mendigo. ¿Podía alabar antes a Dios? Seguramente que sí. Pero ahora hay un agregado. El Espíritu Santo tocó su vida y entró con gozo a la iglesia, saltando, cantando. Y dice, se asombraron porque tu vocabulario y tu actitud. A mí me dicen, ¿dónde vas todos los domingos? Hay gente que de buen rollo me dice, ¿otra boda? Le digo, no hay ninguna boda. ¿Por qué vas así? Le digo, porque nosotros tenemos la sana costumbre de darle a Dios lo mejor, de vestirnos bien para venir a la iglesia. Eso es un rato. No, yo quiero darle a Dios lo mejor. Y cuando hablan conmigo, quiero que algo de mi vocabulario se les quede. Centro familiar. Tenemos que desmistificar esto de la iglesia evangélica. En esta tierra donde estamos hay mucha gente que cree que nosotros somos una secta. Y gran parte de la culpa lo tenemos nosotros. Porque somos muy místicos. Desmistificar la iglesia evangélica es hablar el lenguaje de la gente en tu trabajo. O simplemente cambiar de vocabulario. Aquel que decía hijo de P, Jo, y esto ya no lo dice. Ahora cambió su vocabulario. Y cualquier cosa dice, gracias Dios. Gracias a Dios. Y de repente cuando se va a sentar a comer dice, Señor, te doy gracias por esta comida. ¿Qué? Desmistifiquemos el evangelio, porque si no, nosotros no cumplimos la tarea. Sal del lugar cómodo y cumple la tarea. ¿Se puede poner de pie en esta mañana? Aleluya. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti.